Dios honra a quien le honra. Fíjese bien, esto es importante para su vida. Dios honra a quien le honra. Y vamos a ver a través de la Biblia. Recuerda, estamos tratando, hermanos, de a través de la Biblia nosotros ordenar nuestras prioridades. De por sí, todo ser humano, por el pecado, traemos las prioridades distorsionadas. Le damos valor a diferentes cosas, a diferentes personas por encima de Dios. El pecado ha hecho eso en nosotros. Nosotros como hispanos, por lo general venimos maleducados. Y disculpe, no es un insulto, es una realidad. Sino que nacemos, aparecemos en el colegio, después aparecemos en el trabajo y nadie nos organiza. Porque nuestros padres carecieron de eso. Y ese es un problema. Porque la mayoría, si no quizás la totalidad de los que estamos acá, venimos de hogares disfuncionales. Si no la mayoría. Y el hogar disfuncional pues crea hijos disfuncionales. Y estos hijos disfuncionales después van a ser padres disfuncionales, que no van a funcionar correctamente si no tomamos cartas en el asunto. ¿Estamos? Porque nuestros padres tenían una prioridad. La mayoría de nuestros padres eran inconversos. Y pues tenían unas prioridades. Y en base a eso funcionaban, aunque ellos no tenían la mayoría una libretita en la que ponían esta es mi prioridad, pero en la forma como desempeñaban sus funciones y en la forma como vivían, estaban mostrando su prioridad. Algunos el trabajo, algunos la diversión. Bueno, hemos hablado un poco de eso. Y recuerde, estamos buscando enmarcar esto. Si no cambiamos nuestras prioridades, si nuestras prioridades están distorsionadas, si no las cambiamos, nuestra vida no va a cambiar. Yo sé que hay muchos que tal vez porque, fíjese bien, Cristo cuando vino acá, Él mencionó que las riquezas eran engañosas. Algún día vamos a extender todo ese criterio. ¿Por qué lo traigo a colación en este momento? Porque muchas veces el ser humano piensa que porque económicamente está bien, todo está bien. Así somos. Porque ya tenemos 3 pesos en la bolsa y otros 2 pesos en el banco, creemos que ya todo está bien. Por eso es engañoso el dinero muchas veces. No, Dios me está bendiciendo, decimos. Porque tal vez hay abundancia de dinero, pero hay carencia de otras tantas cosas que muchas veces son más importantes. Porque por desgracia nosotros valoramos lo material y el dinero muchas veces por encima de lo demás. Y ahí viene el problema en nosotros. Ahí viene, ¿verdad? Otra cosa que necesito enmarcar es, recuerde que nuestra obediencia a Dios es por amor. Si usted ama a Dios, su respuesta tiene que ser en amor. Yo sé que cuando comenzamos a mencionar todos estos temas, hermano, yo estoy ya capacitado, entrenado, llámele como usted quiera, a ver las expresiones cuando yo estoy predicando. Yo sé cuando la palabra es recibida y cuando es rechazada. Se ve en el rostro, se ve, ¿verdad? Y yo sé que a algunos no les gustó y quizás por eso tal vez algunos ya no han venido. Yo no sé. Recuerden, mi responsabilidad es enseñar. Esa es mi responsabilidad. Mi problema sería con Dios si yo no enseño. El día que yo deje de enseñar palabra de Dios, yo me meto en gran problema con Dios. Entonces la responsabilidad del que está ahí sentadito es obedecer a lo que se está diciendo. No porque yo lo digo, es porque viene de la palabra. Amén, hermano. ¿Verdad? Así que, y recuerde otra cosa que quiero dejar enmarcado, no estoy enseñando legalismo. Yo conozco las raíces del legalismo porque yo crecí en una iglesia legalista. Yo sé lo que es ser legalista. Y le pido al Señor no serlo. Y trato de la mejor forma de enseñar la palabra sin parecer autoritario o legalista. En ese sentido. ¿Amén? Bien. La Biblia habla y tiene ejemplos. La semana pasada hablábamos de las prioridades. Y hoy vamos a poner un ejemplo bien claro para que usted vea la realidad de meterse en problemas con Dios cuando las prioridades están distorsionadas. Es serio. Aunque el ejemplo esté en el Antiguo Testamento, no significa que Dios haya dejado de pensar igual. Fíjese bien. Fíjese bien. El ejemplo, algunos ya lo conocen. Es un ejemplo trágico.
Y aun cuando Dios habla de dice, y sucederá que cuando oiga Israel esto, le retiñirán los oídos, porque será un juicio tan fuerte que lo va a asustar, Algunos han oído hablar de un personaje llamado Elí. Elí fue el penúltimo juez de Israel. Israel había pasado, después de la muerte de Josué, que fue también, podemos decir, un juez. O sea, o gobernador, para que usted me entienda cuál era la función de él. Una serie de jueces en Israel. Pero ese periodo, que en la Biblia usted puede encontrarlo como el libro de los jueces, fue un periodo de mucha anarquía. Mucha anarquía. Cada quien hacía prácticamente lo que le daba la gana. Muchos jueces no tuvieron una influencia en todo Israel, sino que en porciones de él. Elí era algo más que un juez, porque también era sumo sacerdote, lo cual implicaba aún mayor responsabilidad. Una responsabilidad muy fuerte. Y fue el penúltimo. El último fue Samuel, y después de Samuel pues surge el primer rey en Israel llamado Saúl. ¿Por qué se menciona? Si usted fija, hay muchos que no se les da mayor importancia, pero con Elí sí remarca una importancia en los primeros capítulos del primer libro de Samuel. Usted va a encontrar esta historia en Samuel capítulo 1 hasta el capítulo 4. Samuel tuvo 2 hijos. No se menciona de hijas. Recuerde que en aquella época las genealogías se seguían en base a los varones, sino a las mujeres. Esa era la forma de contar. Y esta historia nos muestra prioridades distorsionadas en la vida de Elí, como sacerdote y como padre, y que afectó enormemente no solo a él, sino a sus hijos y a todas sus generaciones. Oiga, a todas sus generaciones, muy fuertemente. Recuerde, siempre hemos mencionado acá, lo que tú hagas tiene ecos de eternidad. Todo, lo bueno y lo malo, resuena en el cielo. Y en 1 Samuel capítulo 2, 12 al 17, describe la conducta de los 2 hijos de Elí. Y cuando tú lo lees, tú dices, wow, estos bárbaros, entonces, ¿qué hacían? ¿Quiénes eran? Recuerden, la época en que está funcionando esto, el sacerdocio era hereditario. Yo, como sumo sacerdote, le heredaba al morir a mis hijos, al hijo mayor, que era el primogénito, el sumo sacerdocio. Y a los otros, funciones sacerdotales. O sea, todos los descendientes de un sacerdote, por ley, la ley que Dios dio, está en Levítico, usted la puede ver, heredaban por orden de Dios el sacerdocio. Lo heredaban. Y por consiguiente, pues estos muchachos lo heredan. Pero mire la primera hermosa gran cualidad que tenían estos muchachos. Los hijos de Elí eran hombres impíos. O sea, impío claramente no respeta a Dios. Óigame, un sacerdote que no respetaba a Dios. Bueno, 2. Y no tenían otro problema. No tenían conocimiento de Dios. Grave. Porque aquí significa que Elí había fallado como padre y como sacerdote. Como padre y como sacerdote. Porque parte del trabajo sacerdotal era enseñar. Ya no digamos, eran sus propios hijos. Hay una carencia acá de enseñarle la prioridad a sus hijos como sacerdotes y una prioridad de relación con Dios. Muy fuerte. O sea, vieron el sacerdocio como algo de herencia que iba a ser su modus vivendi nada más. De aquí vamos a comer, nos vamos a chontear bien y aleluya, gloria a Dios. Prácticamente. Y este hombre muestra acá un déficit como padre, porque él era el responsable de mostrarle a sus hijos el conocimiento del Señor. O sea, ¿cómo podía ser sacerdote alguien si no conocía a Dios?
Es incorrecto. No conoce a Dios. ¿Cómo puede enseñarle al otro el camino a Dios? ¿Cómo puede interceder? En aquella época, pues el sacerdote intercedía directamente por el pueblo ante Dios. ¿Cómo podía interceder por el pueblo ante Dios si él mismo no tenía una relación con Dios? No lo conocían. Era grave esa situación. Y dice, y era costumbre, fíjese que hay otra cosa, ¿verdad? En la cual había un menosprecio a las ofrendas de estos dos sacerdotes, hijos de Elí. Menosprecio a Dios. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote, ya que está describiendo a Ofni y Fines, mientras se cocía la carne trayendo en su mano un garfio un tenedor grande, para que usted me entienda. Según la ley, el que ofrecía, él estaba presente, pero tenía que quemarse la grosura en el sacrificio. Habían unas partes del sacrificio que Dios no permitía que nadie comiera, otras que el sumo sacerdote podía comer y otras tenían que quemarse totalmente. Pero esto no les importaba nada, y fíjense bien lo que hacían. Y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. Todo, venga, ¿verdad? Metían el trinche y ahí va. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Siguiente. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne para asar al sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. El sacerdote solo podía tomar carne cuando estaba cocida, y la grosura completamente quemada. Entonces estos, mire, dice, y si el hombre le respondió, o sea, el que estaba haciendo el sacrificio, le respondía conforme a la ley, o sea, quema primero la grosura, porque estaba afectando el sacrificio de él. Y él decía, no, quémala, porque eso es la ley. El criado respondía, ¿verdad? No, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Y el otro no llegaba a pelear, el otro llegaba a cumplir con su rito que la Biblia decía. Pues no se iba a poner a los trompones, a los porrazos, a los golpes y garrotazos con el criado del sacerdote. Es que lo dejaba hacer lo que quería. Y eso hacían, de continuo. Estamos en el 16, el 17 dice: era pues grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Oiga, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Menospreciaban a Dios. ¿Quién tenía la culpa? Elí. Elí, ¿por qué? Porque de seguro en algo Elí estaba fallando ahí, que menospreciaba a Dios también. No los instruyó, pero también alguna conducta tenía que no acuerpaba eso. Que no acuerpaba. Y esto es tremendo. Esto es duro. Menospreciaban a Jehová. Hoy vamos del 22 al 25, por favor. Dice: pero Elí era muy viejo. Fíjese bien. Ni en su adultez, en su edad mayor, ni en su vejez hizo algo. Y va a encontrar texto bíblico con respecto a esto. Y oía de lo que sus hijos hacían con todo Israel. O sea, él no estaba ignorante de lo que pasaba. No estaba ignorante, y tenían muchos años de estar pasando estas cosas. Muchos años de estar pasando. Y él las iba dejando. Y cuando hizo algo, solo dijo esto. Y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y cómo dormían. Oiga, había fornicación de por medio también. Habían unas mujeres que servían al templo, mujeres que no debían estar ahí porque Dios no ponía mujeres a servir en el templo, pero estas mujeres, siguiendo una costumbre pagana, estaban por allí buscando servir de alguna forma en el santuario. Y en las noches estos hombres las obligaban a tener relaciones sexuales con ellos. Bueno, si ellos estaban casados, menciona que a uno casado, del otro no se sabe, es posible que los dos sí. Lo cual ellos estaban en adulterio y las muchachas estaban fornicando. Y dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo. Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Ya lo hacía pecar en dos sentidos, en dos formas: por el mal proceder de ellos y porque criticaban a los sacerdotes. Y ese era pecado también, estarlos criticando.
Pero ese era el problema, que ellos con su mala conducta impulsaban eso. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. ¿Por qué había resuelto hacerlos morir? Bueno, Elí metió mano muy tarde, ya muy viejito. Y en la forma como está descrito en su idioma, se oye como que les dice: ay, niños, pórtense bien. Esto que están haciendo no está bien. Y él, si no tenía el carácter de padre para funcionar, pues por lo menos tenía que actuar como juez. Y eso es lo que Dios esperaba. Si es una parte dura de la ley, sí. Primero, el pecado que ellos habían cometido dentro de las listas de expiaciones no tenía expiación, o sea, no tenían perdón. Era duro para Elí eso, y quizás por eso la fue pasando. Según la ley de Levítico, si esto pasaba, él tenía que entregarlo a los jueces para ser apedreados y morir. Y es posible que por eso la fue dejando pasar. El problema fue no haberlos educado a su tiempo. Ya viejos, ¿para dónde? Si no pudo enseñarles pequeños, o sea, ¿cómo va a poderle enseñar a alguien que ya cree que no necesita del papá? Luego viene la sentencia. Viene una sentencia muy fuerte, que fue parte de la lectura que hoy tuvimos. Una advertencia fue un profeta de parte de Dios a decirle a Elí esto. Vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón. Aquí se refiere a Aarón, que era el padre generacional de él. Y yo los escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Ciertos detalles de ahí que no lo veo porque me tomaría tiempo mencionar qué es el efod y todas esas cositas. ¿Por qué habéis hollado? Oiga, hollado es pisoteado, menospreciado. Y Dios se sentía pisoteado, humillado y menospreciado con la conducta de Elí y de sus hijos. Se metieron en problemas en camisa de 11 varas. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado, otro problema aquí, has honrado a tus hijos más que a mí. De serio. Porque recuerda, el mandamiento es honrar a Dios. Y después Dios manda a honrar a los padres. En ninguna parte se menciona que los padres honren a sus hijos. ¿Qué está diciendo? Prefirió servirle a sus hijos que servirle a Dios. Y esto es grave porque la mayoría de nosotros, por emoción y por sentimiento, lo hacemos. Por emoción o por sentimiento lo hacemos. Y obviamos. Un ejemplo claro acá entre nosotros. En diciembre costó montar un par de cositas acá de los niños. El canto y otras cosas. ¿Por qué? Porque los niños no querían. Y cuando los maestros fueron a lo de los padres, ay, es que el niño no quiere. No lo quiero obligar. O sea, que el niño los manda. Eso es una evidencia clara de eso. Y cuando tu hijo te dice: papá, no quiero ir a clases. ¿Por qué? Porque no quiero. A la escuela, los dejas quedarse en la casa. Ahí sí los manda, pa. ¿O me equivoco? Te le das prioridad a la clase secular que servicio a Dios. Y se está enseñando en la casa. Estás honrando más a los hijos que a Dios. Estamos cometiendo el mismo problema. El mismo. Que no nos va a dar un juicio de esa clase, pero las consecuencias te van a hacer llorar. Te van a hacer llorar. Cuando tú quieres llevar a tu hijo a la iglesia y tu hijo dice: ah, no, ya tengo 18 años, aquí ya no me mandas. Aquí yo hago lo que quiero. Cuando bíblicamente el tata manda hasta que se muere. Hasta que se muere. No hay edad tope. Que la cultura americana, a mí me vale un sorbete la cultura americana, y no digo otra cosa porque me están grabando. No es la cultura la que Dios decide. Lo que Dios decide es su palabra y su voluntad. Entonces aquí Elí había honrado más a sus hijos
que a Dios mismo. Y cuidado, porque emocionalmente podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Por eso que la Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso. Sus emociones nos pueden traicionar y desequilibrar nuestras prioridades. ¿Verdad? Prefieren muchas veces, en lugar de tenerlos acá, un día domingo, jugar fútbol, jugar esto, jugar lo otro, un paseo, cualquier cosa. ¿Qué estás haciendo ahí? Honrando más a tus hijos que a Dios. Prioridades distorsionadas. Y dice, y has honrado a tus hijos más que a mí. Y te estás engordando de lo principal de las ofrendas, tú y tus hijos, de mi pueblo Israel. O sea, aquí están sopa a comer. Él les está diciendo claramente, se han enriquecido del sacerdocio, pero no están funcionando porque no me están honrando a mí, se están honrando ustedes solos. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Hay una versión que dice, y a los que me desprecian serán humillados. Y eso está fuerte. El nunca, regrésalo por favor. El nunca yo tal haga no significa que Dios, oye bien, no significa que Dios va a incumplir su palabra. Porque Él había prometido que esta descendencia directa de Aarón iban a ser sacerdotes. No es que Dios le esté incumpliendo, es que el pecado que ellos habían cometido, la misma ley decía, mátenlos. ¿Entiende? No había escrito en la misma ley de expiaciones, de perdones y todo eso, ninguna que dijera que el pecado que ellos habían cometido era perdonable. Más bien era lapidable. Lapidable es muerte por lapidación. Y eso es lo que Elí tuvo que haber hecho. Yo se lo dije hace un momento. O sea, no es que Dios aquí dijera, no, aquí no voy a cumplir mi palabra, yo voy a hacer ahora esto. Simple y sencillamente estaba echando juicio conforme a la misma ley que les había dado. Amén. Pero es que dice, nunca yo tal haga. Yo voy a honrar a los que me honran. Aquí hay una cuestión importante. Porque Dios pide primacía en nuestra vida, que le honremos a Él. ¿Y por qué? Simple y sencillamente porque Él es Dios. ¿Puede tu hijo salvarte a ti y llevarte al cielo? Pues no. ¿Puede tu trabajo llevarte al cielo? Pues tampoco. A mí el ser pastor no me va a llevar al cielo. Es una función que Dios me ha dejado, pero ser pastor no me lleva al cielo. A mí quien me lleva al cielo es Jesucristo. ¿Estamos? Es Jesucristo. No mi función como pastor. ¿Verdad? Ya no que el pastor a Dios le oye y el pastor va con zapatos Adidas para el cielo. No, mi hermano. Es mi función y yo tengo que cumplirla. Porque para eso me dejó el Señor. Pero yo voy al cielo por Cristo Jesús. Igual que todos nosotros. Entonces la cosa es esta. ¿Estás honrando tú a Dios? ¿O estás honrando a otras cosas por encima de Dios? ¿O estás honrando a tus hijos por encima de Dios? Porque si es así, Dios no te va a honrar. Y hermano, cuando Dios honra a alguien, se nota. Es muy marcado. Muy marcado. Dios lo pone por alto. Y dice, miren lo que estoy haciendo con este. Tus dones, tus privilegios te van a llegar a poner en un lugar en el que digan, miren, ahí lo tengo yo. Aún el ser pastor es un privilegio de honra de parte de Dios. ¿Que yo lo merezco? No. Yo soy claro, yo no merezco. Como hombre yo lo que merezco es el infierno. Literal. Pero por la gracia de Dios, como decía Pablo, soy lo que soy. Por su gracia. Por su gracia. Pero eso sí, mi hermano. Desde que yo conocí al Señor, a mis 11 años he buscado honrarlo. No soy perfecto. Me he equivocado y mucho. He sufrido las consecuencias de mis errores. Pero a pesar de las sacudidas, yo trato de caminar honrándolo. Y eso es lo que enseño. Porque sé el efecto que causa en la vida el honrarlo. El darle el primer lugar. A mis hijos siempre se los enseñé. Y espero que ellos se lo enseñen a sus hijos. Por encima de ustedes, mi Dios.
Ustedes nunca van a estar por encima. ¿Por qué? Porque somos creados. Jamás la creación va a estar por encima de Dios. Dios solo bendice lo que está por debajo de Él. Quiero que entiendas esto. Pero lo que tú pones por encima de Él, Dios no lo bendice. Si pones tu trabajo por encima de Él, si pones tu familia por encima de Él, si pones tu diversión por encima de Él, Dios no te va a honrar. No te va a bendecir. Solo bendice lo que está debajo de Él. Lo que está abajo. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos por poco o humillados. Siguiente. He aquí, vienen días. Estamos en 1 Samuel 2:31, sí, ok. Dice: vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Esto es serio, porque afecta a las generaciones de Elí. Lo afecta fuertemente. Qué tristeza es que tú, ya viejito, puedas conocer a tus bisnietos. Bueno, el conocer a tus bisnietos no es tristeza, sería una bendición. Pero qué triste fuera conocer a tus bisnietos y que tus bisnietos sean impíos. Porque tú sabes el camino del impío. El camino del impío es el infierno. ¿Estamos? Así literal. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de tu casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Siguiente. Verás tu casa humillada. Oiga, en lugar de ser honrado, humillado. Mientras Dios colma de bienes, mientras Dios está bendiciendo a los demás, tú humillado. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Se lo vuelve a recalcar. Siguiente. Vamos a ir caminando un poco más rápido por tiempo. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en... Oye, esto es serio. Ofni y Fines van a morir en un mismo día. O sea, para él haber sido un impacto fuerte esto. Pero te cuento un secreto. Ni eso lo movió. Ni eso lo movió. A mí me dice el Señor: mira, voy a darle una sacudida a tus hijos. Yo inmediatamente veo qué hago. A humillarme y a buscar la manera de remediarlo. Y este bárbaro no lo hizo. No lo hizo. Así literal, no lo hizo. No lo hizo. Tristemente no lo hizo. Y bueno, vamos a ir un poquito más rápido por cuestiones de tiempo, porque ahorita voy por la introducción todavía. Dios, pasan los años, después de esto, pasan los años, fíjate bien, pasan los años. Y surge un personaje ya que ya andaba por ahí mencionado en el primer capítulo del libro de Samuel, que es el mismo Samuel, muchachito, pequeñito. El próximo domingo vamos a hablar de él, de la mamá y cómo aparece toda esa parte que no puedo meterme ahorita pues por cuestiones de tiempo. Y pues Samuel ya desde los 3 años está en el santuario. Es descendiente también del sacerdocio, heredero del mismo. Y ahí anda por ahí desde los 3 años y Elí lo toma y lo disipula. Y tú puedes encontrar, y eso vamos a hablar un poquito más la próxima semana, hizo mejor trabajo con él que con sus 2 hijos. ¿Por qué? Vamos a verlo la otra semana. El caso es que aparece ya Samuel. Y ya grandecito, como te digo, ya han pasado años de la advertencia de Dios a Elí. Y Dios llama a Samuel. Vamos a 1 de Samuel capítulo 2, del 10 en adelante, lo voy a leer de corrido, solo me voy a detener en algunas partes. Dice, 1 de Samuel 3, 2 al 10. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Aquí ya está diciendo que Samuel ya está, Elí está más viejito. Ya está más viejito y dormían alrededor de lo que es el santuario. Bueno, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme
aquí. Aunque en ese momento Samuel no sabía que era Dios. Imagínate qué privilegio que Dios te hablara. Pero así como estamos educados ahora, ¿verdad? Cuando te habla tu papá, ven para acá, ¡ay, qué frigarme! Todavía estoy dormido. ¿Quién está molando? Aquí Samuel pensando que Elí le estaba hablando, dice, y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamas? O sea, Samuel se levanta y sale corriendo para donde Elí le dice, heme aquí, o sea, mándame, ¿qué quieres que haga por ti? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve, acuéstate, y se volvió y se acostó. Siguiente. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. O sea, Samuel va, se acuesta, comienza a dormirse y Dios vuelve a hablarle. Y levantándose Samuel vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve a que te acostar. Samuel no había conocido aún a Jehová, oye bien. Tenía instrucción y discipulado, pero todavía un encuentro personal con Dios no lo tenía. Ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Aquí significa que todavía su servicio profético no había comenzado. Este es el punto de partida de todo eso. Se le revela a Dios, comienza una relación con Dios y comienza su ministerio. Fíjate bien, tu responsabilidad como padre es enseñarle y discipular a tus hijos para que ellos lleguen al punto después de tener una relación con Cristo. Tu relación no puede ser la relación de ellos, pero tu relación lo tiene que guiar a ellos a tener una relación. No sé si me doy a entender. Amén. Tú tienes que discipularles y enseñarles para cuando tengan el momento de confrontar con Dios, ellos puedan hacerlo. Y tú puedes ver que aquí él hizo un muy buen trabajo con Samuel. Estaba bien discipuladito, bien trabajadito. Para cuando llegó a tener ya esa relación, Samuel dijo, aquí estoy, ¿verdad? Sigamos, dice, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y se levantó y vino a Elí. Y dijo, heme aquí, ¿por qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Elí dijo, no, esto no es así nomás. Aquí Dios mismo está buscando a este muchacho. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová porque tu siervo oye, qué palabras más hermosas las que le dice. Habla Jehová, háblame Señor, tu siervo te oye. Son unas palabras muy llenas de sentido, gratitud y amor. Y así fue Samuel y se acostó en su lugar. Una cuarta vez viene entonces y Jehová vino y se paró. Oye, aquí ya no solo habla, sino que también hay una teofanía, una manifestación corporal de él. Y llamó y lo llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Oye, quizás yo me muero de un paro cardíaco si el Señor aparece y me dice Rafael, ¿no? Pero ahí Samuel, el corazón de él no estaba lleno de colesterol y se para. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí yo hago una cosa en Israel que a quien la oyere le retiñirán ambos. O sea, lo va a asustar, es lo que está diciendo. Siguiente. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Fíjate bien qué noble es Dios. Porque no le dijo a Samuel, mira, Elí ha hecho esto y esto. No fue de chismoso. No fue de chismoso a decirle, mira, todas las barbaridades que por todos estos años hay. Y mira, y yo le mandé un profeta. Y tuvo años y no hizo nada. No, va directo al grano. No anda de chismosos, en ningún momento. Y dice, yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios. Y aquí está una palabra fuerte. Él no los ha estorbado. ¿Cuál es el trabajo del padre ante el hijo? Nunca se es hijo hasta que se es padre. ¿Por qué? Porque cuando ya tenemos nuestros propios hijos, es que entendemos a nuestros padres. Y muchas veces ya no los tenemos. A los padres. Yo he dicho muchas veces aquí cuando en las predicaciones o en los estudios, hoy comprendo a mi papá en muchas cosas que en aquel momento por lo que fuera yo no lo entendía. No lo entendía algunas veces. Y hoy yo ya cuando fui padre y mis hijos crecieron, lo entendí. Pero muchas veces ya es demasiado tarde. Demasiado tarde.
Entonces aquí el problema es, claro, no haber hecho las cosas bien con los hijos, sino estorbarles, más bien tenerles miedo. Más bien tenerles miedo. Y aquí usted va a ver aquí la misma psicología humana acá. Ha llevado a que el hijo mande en la casa. Aquí en la mayoría de casas los hijos mandan. En los hogares, la mayoría de hogares americanos los hijos mandan. Tristemente, garrobitos de 3 años, de 2 años, hacen temblar a tatas de 1,80 m. Eso es triste. Triste. Pero esa es la realidad de esta cultura antibíblica. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás. Como expliqué anteriormente, ante la misma ley, el pecado que habían cometido no existía expiación para él. Perdón, para que usted entienda, no había perdón para él. Ni con sacrificios, ni con ofrendas. No hay ningún método, lo siento mucho, pero el pecado que ellos cometieron, se fregaron. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas. O sea, este mensaje a Samuel lo ha de haber sacudido, porque amaba a Elí. Y abrió las puertas de la casa de Jehová. O sea, él se levantaba y comenzó a cumplir sus funciones. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Claro que era duro. Era muy duro. Y llamando pues a Elí, a Samuel le dijo: hijo mío, Samuel. Y él le respondió: heme aquí. Y él dijo: ¿qué es la palabra que te habló? O sea, ¿qué te dijo Dios pues? Y aquí no lo está haciendo por chismoso. Algo huelía. Sabía que cuando Dios hablaba, no era de por gusto. Había una razón de por medio. ¿Qué es la palabra que te... Y fíjate bien la firmeza con la que habla con Samuel. Por desgracia no fue la firmeza con la que habla con sus hijos. Tristemente. ¿Qué es la palabra que te hablo? Te ruego que no me la encubras. Y esta parte: así te haga Dios y aún te añada, si me encubres palabra de todo lo que odio, se llama como imprecación. Una imprecación es: si no haces esto, hay una maldición sobre ti. Y eso es duro. Y es lo que le está diciendo. Siguiente versículo. Y Samuel se lo manifestó todo. Con buenas palabras, ¿quién dice que no, verdad? Lo tenía apretado. Bueno, y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le parece. Oye, ni eso lo levanta. Es que este Dios. Muchos dicen: no, lo que pasa es que él acepta la voluntad de Dios. Hay algo más para mí. Si bien es cierto, cuando Dios toma una resolución, ya es difícil que dé marcha atrás. Recuerde que cuando leemos el texto dice, ¿verdad? Dios había decidido ya matarlos, es porque ya tenían muchos años haciendo eso y nunca habían intentado hacer cambios en eso. Y cuando una persona insiste en su pecado, Dios puede tomar actitudes duras con él. Y muchas veces el que una persona se resista a arreglar su situación y hay soberbia y marca la necedad, puede ser que Dios ya haya decidido sacudirlo. Tal vez no matarlo, pero sí darle una sacudida de aquellas que Dios me guarde, con Dios me libre. Cuidado si llegamos a ese nivel. Cuidado, la soberbia puede haber señal en nosotros de juicio. Cuidado. Bueno, vemos la reacción de él. Años más tarde esto se cumple. Lo vamos a leer de corrido por cuestiones de tiempo, porque necesito entrar al sermón y ya la introducción me la acabé casi. 1 Samuel capítulo 4, 10 al 11. Y hermano, yo pude haberles contado todo esto, pero quiero que usted lo lea conmigo para que vea que no es pila mía, que es la Biblia la que lo dice. ¿Estamos? Bueno, viene el momento del juicio. Fíjese bien, de la visión a Samuel a este momento, aunque usted me diga, estamos en el 3 y ahora vamos al capítulo 4, han pasado años. No es que pasó mañana después de la visión. O sea, todavía Dios le da un chance de actuar a Elí. Para que usted vea que Dios no es una persona, no es alguien de que te dice y te quiere partir la guayaba de un solo, no. Él busca remediarlo y te da tiempo para hacerlo.
Suave, por favor, suave. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Oiga, el arca de Dios fue tomada. Fíjense, le voy a contar el chisme aquí rapidito. Los filisteos siempre querían tener sojuzgados a los israelitas. Llega un momento, los israelitas se levantan en armas para quitarse esa opresión, ¿verdad? Y ellos confiaban en la dirección de Dios, pero aquí les pegaron una gran arrastrada. Dicen, no, hoy vamos a mandar a traer el arca. Y agarran el arca como que es amuleto, el arca del pacto. Y no, con el arca no nos van a ganar. Y traen el arca. ¿Y sabe quién andaba en los hombros el arca? Los hijos de Elí. Eran 4, ¿verdad? Los que tenían que andar en los hombros. Pero entre esos 4 iban Ofni y Fines. Y el que hayan muerto estos 2 significa que los 4 sacerdotes que andaban en el arca murieron. ¿Y la culpa de quién? Ofni, Fines y Elí. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines. Se dio. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó al mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Después explico esta costumbre. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. O sea, él no temblaba por sus hijos, temblaba porque se habían llevado el arca al frente de la batalla. Y llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó, porque dijeron, mataron 30,000. Y lo peor de todo es, se llevaron el arca. Eso es lo que los impactó más. El arca de la presencia de Dios, se la llevaron. Siguiente. Y cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Siguiente. Era ya Elí de 98 años, ya estaba bien madurito. Y sus ojos se habían oscurecido, o sea, estaba ciego. De modo que no podía ver. Y dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. También tus 2 hijos, Ofni y Fines, fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque hombre viejo y pesado, había juzgado a Israel por 40 años. Dios hizo un juicio con esta generación. Y puedo mostrarle más textos, pero ya el tiempo se me murió. ¿De hasta dónde llega el juicio? El juicio a esta casa trasciende muchos años más, porque Dios cumplió hasta el último punto de la sentencia que había dado. O sea, Elí con su actitud no solo fregó a sus hijos, sino también a la descendencia. Cuidado con deshonrar a Dios. Cuidado con darle prioridad a otras cosas que no las son. ¿Para qué, hermano? Los hijos son un don de Dios. Y eso es parte de lo que vamos a ver la próxima semana. Y como don, Dios nos va a pedir cuentas de ellos. Deuteronomio capítulo 6, 5 y 7. Y después del 20 al 25. Son los últimos textos, hermano, no se preocupe, no vamos a leer toda la Biblia. Nos recuerda lo que ya vimos anteriormente en los 2 sermones anteriores. Y esto es lo que Dios nos exige. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras, oye bien, que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Por encima de cualquier prioridad, yo soy la prioridad número 1. Y aquí entran tus hijos. Y les vas a enseñar lo mismo, que Dios sea la prioridad de ellos. Y estas palabras, y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Vamos del 20 al 25. Y mañana cuando te preguntaran tu hijo diciendo, papá, porque desde chiquito le vas a enseñar, pero va a llegar un momentito que te van a preguntar.
Cuando tengan tus 10, 12 años, y te van a decir: papá, ¿qué significa todo lo que me estás enseñando de Jesucristo? ¿Qué significa todo esto que me has enseñado de Dios? Y realmente, ¿en qué impacta mi vida? Y es donde tú le vas a decir: necesitas recibir a Cristo como tu Salvador personal para que tú seas salvo. Amén. Y dice: cuando tus hijos te preguntaren, diciendo: ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Siguiente: entonces dirás a tus hijos, ¿verdad? Y aquí le da una forma en la cual en aquella época les iba a mostrar quién era Jehová. Nosotros estamos ahora mostrando quién es Jesús. ¿Qué significa Jesús? Jehová salva. Dice, este lo vamos a obviar, usted lo lee desde el 20 al 25. Pero eso es lo que Dios espera, que que tú les enseñes, y después de enseñarles, cuando ya a ellos les surja en su conciencia las preguntas, tú se las respondas y les puedas discipular y les puedas enseñar. ¿Por qué? Qué triste que tú vayas al cielo y tus hijos se queden en el infierno. ¿Y de quién va a ser la responsabilidad? Ay, es que el pastor lo llamé y no me visitó. No, hermano, la responsabilidad es tuya. Absolutamente tuya. Vamos a Deuteronomio capítulo 7, 9 al 11. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, y es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, pero no solo dicen con palabras, lo demuestran con hechos. Ese es el amor verdadero, el que se muestra con hechos. No el que te dice I love you to you, pero te está molando. Que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000. Oye bien, qué diferencia. Si tú comienzas a ver en tu Biblia los textos que vimos de Primera de Samuel y buscas las referencias y comienzas a ver qué pasó con la descendencia de Elí y comienzas a compararlo con esto, Dios te está diciendo que va a bendecir hasta 1000 generaciones, tus generaciones. Cuando Elí lo que recibió fue maldición por haber deshonrado y no haber amado a Dios. Dentro del lenguaje semítico, decir 1000 es decir sin fin. Sin fin, que no se puede contar en el lenguaje semítico. Al decir en ese lenguaje hasta 1000 significa inmensamente, no se puede contar. Entonces, cuando tú haces un buen trabajo con tus hijos, trabajo efectivo de discipulado, de enseñanza, tú te estás garantizando que ellos van a hacer un buen trabajo con sus nietos. Oye, ya serían 3 generaciones. Y de así sucesivamente, hasta que Cristo venga. Si en dado caso Cristo viene en 1000 generaciones, todas tus generaciones serán salvas. Yo he dicho claramente, no va a tardar 1000 años en venir Cristo. A más tardar nuestros nietos van a ver la venida de Cristo Jesús. Pero también dice, y que da el pago en persona al que le aborrece. Recuerda que a Elí se lo dio en persona, y bien en persona. Yo si quiero ver a Dios, quiero verlo en persona bendiciéndome, no destruyéndome. Y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Y para terminar, el 11 dice: guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Si tú tienes una buena comunión y relación con Dios, si te interesa realmente honrarlo, el resultado va a ser maravilloso para tu vida, para tu descendencia. Pero si tú decides deshonrarlo, menospreciándolo con otras prioridades, atenta a las consecuencias. Yo no te digo que Dios va a mandar un profeta y lo va a mandar a tu casa a decirte que te va a matar. No estamos bajo la ley en este momento, pero sí van a haber consecuencias nefastas para tu vida, duras, muy duras, y eso te va a entristecer. Te va a entristecer. Hermano, que si tus hijos se van al mundo, no sea porque tú hiciste un mal trabajo, que no sea porque tú no honraste a Dios, sino porque ya ellos decidieron hacerlo. Ahí tú quedas libre.
Pero si tú hiciste un mal trabajo y se van al mundo, la responsabilidad es tuya. Muy tuya. Cuidado, hermano. Recuerda, tus hijos son un don de Dios. No son tus dioses. Tú tienes que enseñarle lo mismo a tus hijos. Que Dios te bendiga. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón, porque por desgracia tenemos desequilibradas nuestras prioridades. El afán, la diversión, el trabajo, tal vez necesidades, nos han apartado de ver nuestra prioridad número 1, que es nuestra relación contigo. Y te pedimos perdón por eso. En el nombre de Cristo Jesús, te suplicamos tu Espíritu Santo nos ayude a poder equilibrar nuestras prioridades. Padre, perdónanos si te hemos deshonrado, si con nuestras palabras o con nuestros hechos prácticamente lo hemos hecho. Y si nuestros hijos, Padre Santo, hoy no están sirviéndote, por nuestra culpa te pedimos perdón y ayúdanos a remediar esa situación. Ayúdanos, Padre, porque no queremos que nuestros hijos se pierdan. No queremos que nuestros hijos, Señor, sufran. No queremos que nuestros hijos sean destruidos. Y te pedimos en el nombre de Jesús que nos des el valor, la fuerza y la capacidad de hacerlos. No queremos seguir el ejemplo de Elí. No lo queremos, Señor. Él fue destruido, sus hijos fueron destruidos, sus generaciones fueron destruidas. Muy tristemente. Padre, y no enseñamos esto para dar miedo, porque sabemos que en Cristo Jesús tenemos el perdón de nuestros pecados, pero sí que nos ayude a activar una verdadera relación contigo, teniendo una verdadera prioridad que eres tú, por encima de cualquier cosa, porque tú eres nuestro Dios. Ayúdanos, Señor Jesús, a poderles enseñar a nuestros hijos, a poderlos instruir, a tener nosotros deseos de estudiar la palabra, de aplicarla en nuestra vida, para podérselas enseñar a nuestros hijos. Porque también es una prioridad de la familia. Y la mejor prioridad es llevarla a tus pies, para que estemos todos juntos en el cielo adorándote y sirviéndote por toda una eternidad. Padre, no permitas que ninguno de nuestros hijos se pierda, que ninguno de nuestros hijos, Señor, vaya al infierno. Ayúdanos a trabajar con ellos. Ayúdanos, Señor Jesús, a poderlos guiar, discipular, hacer todo lo necesario para que se enamoren de ti y te sirvan con conciencia limpia, con conocimiento, no solo por impulso. Padre, en el nombre de Jesús también pedimos por las necesidades que tenemos, que tú conoces. Tú sabes, Padre, que mientras más pecamos, más sufrimos. Y muchas veces, a pesar de estar sufriendo por ese pecado, no lo soltamos, no lo dejamos. Danos sabiduría. Danos sabiduría a todos, Padre Santo, para poder realmente actuar, porque el tiempo es corto ya. Sabemos que es poco lo que tenemos que esperar ya para ver tu venida. Muy poco. Lo sabemos, Padre Santo. Lo sabemos. Las señales son tan claras y evidentes que solo un ciego puede no verlas. Tú estás al venir, estás al aparecer, Padre Santo. Padre, que las necesidades que tenemos no nos aparten de ti. Que nuestras emociones rotas no nos aparten de ti. Que nuestro dolor no nos aparte de ti. Que nuestra insatisfacción por cualquier cosa no nos aparte de ti, sino que sean cosas que nos impulsen a acercarnos más, porque tú eres el único que nos puedes dar consuelo, el único que puede sanar nuestra emoción, nuestro corazón, nuestra voluntad y limpiar nuestro camino. Tú eres el único, Padre. Padre, pedimos por el que está pidiendo restauración de su familia, de su salud,
al que está pidiendo restitución por algo perdido. Tú sabes, Padre, que mientras estamos en el mundo necesitamos lo material y sabemos que tú eres el único dador de ello. Y cuando tú bendices, no añades con ello tristeza. Esperamos eso de ti, Señor Jesús. Esa sabiduría, esa alianza, esa fortaleza, esa provisión, esa sanidad también, Padre, que solo tú puedes dar. Oramos por salud, Señor Jesús. Oramos por ese familiar o por ese hijo que todavía no ha entregado su vida a ti, para que se arrepienta y pueda convertirse, ya sea que esté aquí con nosotros en Estados Unidos o en cualquier país del que procedemos. Bendíceles, Padre, sea padre, madre, hijos, un tío, un amigo por el que estamos orando. Que tu Espíritu Santo lo convenza de esa necesidad que tiene de ser salvo por ti. Que lo convenza de pecado. Protege nuestra familia de la criminalidad que hay en nuestros países. Aún aquí, Padre, tú ves aquí en Yuyín, el crimen ha aumentado muy fuertemente. Protégenos de ese crimen, Padre, del narcotráfico. Se ha levantado una banda de secuestro de mujeres también acá, Padre Celestial, de tráfico humano. Que las secuestran y las venden, Padre. Protege nuestras familias, nuestras hijas. Protégelas, Padre Celestial, de todo eso. Protege esta ciudad, Señor Jesús, que tú nos has permitido vivir en ella. Padre, queremos adorarte y expresarte nuestra adoración y alabanza con nuestros labios, porque tú eres nuestro Dios y nuestro Señor.